Eran las 9 de la noche del 20 de junio de 1944. El mar de Filipinas era oscuridad absoluta, sin luna, sin horizonte, nada bajo un piloto salvo agua negra y aire negro, indistinguibles entre sí. Llevaba casi 4 horas en el aire. Su indicador de combustible marcaba casi cero. En algún lugar bajo él se encontraban 15 portaaviones, 7 acorazados, docenas de cruceros y destructores, la mayor fuerza de portaaviones jamás reunida. No lograba encontrar ninguno. No estaba solo en aquella oscuridad. Había cientos de hombres como él, describiendo círculos, descendiendo lentamente, intentando distinguir algo entre el vacío. Algunos ya habían amerizado. Algunos estaban ya en el agua, en la oscuridad, esperando que alguien los encontrara antes del amanecer. Entonces, luz. Cada barco de la Fuerza de Tarea 58 se encendió simultáneamente. Luces de navegación a lo largo de las líneas de flotación, reflectores barriendo el cielo, bengalas de estrella ascendiendo, trazando su arco y cayendo, ardiendo blancas contra el negro. 15 portaaviones, 7 acorazados, decenas de barcos, todos encendidos a la vez. Una flota entera surgiendo de la oscuridad, como una ciudad que acabara de emerger del fondo del océano. Desde una cabina con el indicador de combustible en cero, aquello marcaba la diferencia entre la oscuridad y el camino a casa. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, veamos cómo se llegó hasta ahí. 30 meses antes de aquella noche, la Armada Imperial Japonesa había lanzado el ataque de portaaviones más exitoso en la historia de la guerra naval. 353 aviones despegando de 6 portaaviones de flota en el amanecer gris de Hawái, golpeando Pearl Harbor y destrozando el poder naval americano en una sola mañana. Los hombres que volaron aquella misión eran los mejores aviadores navales del mundo. Para el 20 de junio de 1944, la mayoría estaban muertos. Los hombres que los reemplazaron también estaban muertos, derribados sobre el mar de Filipinas el día anterior, cayendo en el mismo océano que ahora ardía con luces americanas. La pregunta no es quién ganó, eso ya se sabe. La pregunta es cómo se volvió tan catastrófico, cómo una institución construida con tanto cuidado, tanta disciplina y tanta excelencia genuina se devoró a sí misma a lo largo de 3 años, y después envió lo que le quedaba a una batalla que confirmó lo que las cifras venían diciendo desde hacía meses. 35 aviones regresaron de 430. Japón entró en la Segunda Guerra Mundial con posiblemente la mejor aviación naval jamás reunida. Los hombres que bombardearon Pearl Harbor, que hundieron al HMS Prince of Wales y al Repulse en una sola tarde, que destruyeron el poder aéreo americano en Clark Field antes de que las tripulaciones terminaran su desayuno, no eran pilotos afortunados. Eran el producto de un sistema que exigía años antes de producir algo, 3 años como mínimo. Antes de que un aviador naval japonés fuera considerado listo para el combate, debía pasar por un proceso de selección que eliminaba a la mayoría de los candidatos antes de comenzar el entrenamiento, y después dedicaba esos años a acumular habilidades que ninguna otra fuerza aérea del mundo podía igualar fácilmente. El sistema funcionaba. Incluso en la derrota, los aviadores japoneses rindieron a un nivel que asombraba a sus oponentes americanos hasta finales de 1942. La prueba estaba en el número de bajas y en las duras lecciones que los pilotos de caza americanos se llevaban a casa tras sus encuentros con veteranos que combatían desde China. Pero el sistema había sido diseñado para un tipo específico de guerra, corta, decisiva, ganada en los primeros 6 meses. Los planificadores que construyeron la aviación naval japonesa no habían previsto un desgaste sostenido contra un enemigo industrializado capaz de absorber pérdidas catastróficas y seguir construyendo. No habían previsto que Guadalcanal durara 6 meses. No habían previsto que la campaña de las Salomón devorara a sus mejores hombres a un ritmo que la cadena de entrenamiento no podía igualar. No habían previsto lo que significaría perder a un piloto que tomaba 3 años en formarse, en una guerra donde podían perder 50 en una sola tarde. 29 pilotos murieron en Pearl Harbor, más de una cuarta parte de una promoción anual entera.
No 29 hombres reemplazables, sino 29 hombres que representaban una cuarta parte de todo un año de un sistema irreemplazable. Y Pearl Harbor había sido una victoria. Midway no lo fue. En 4 minutos, la mañana del 4 de junio de 1942, 4 portaaviones japoneses de flota ardieron. Sus aviones estaban en cubierta, siendo armados y repostados. Sus grupos aéreos, en muchos casos, se hundieron con los barcos, los veteranos de una docena de batallas, los hombres que habían entrenado 3 años y después habían pasado 6 meses demostrándolo, desaparecidos. La campaña de las Salomón terminó el trabajo que Midway había comenzado. Japón comprometió su aviación de portaaviones en la brutal batalla terrestre de Guadalcanal, haciéndolos volar desde portaaviones y operar desde bases en tierra, donde combatieron y murieron mes tras mes. Las pérdidas no eran espectaculares como lo había sido Midway, eran constantes, acumulativas, insostenibles. Para mediados de 1943, los pilotos americanos comenzaron a notar algo. Sus oponentes ya no eran los de antes. La habilidad disminuía. La agresividad seguía ahí, jamás desapareció del todo, pero la precisión, el juicio táctico, las 1000 pequeñas decisiones que un veterano toma sin pensar, estaban ausentes. No era imaginación, los veteranos estaban muertos. Los hombres ahora en aquellas cabinas habían entrenado apenas meses, hacían lo que podían con lo que se les había dado, que no era suficiente. La cadena de entrenamiento se colapsaba bajo sus propias contradicciones. El suministro de combustible de aviación japonés se secaba mientras los submarinos americanos cazaban a sus petroleros por todo el Pacífico. Cuando el combustible escasea, se recortan las horas de vuelo. Cuando se recortan las horas de vuelo, los pilotos llegan a sus escuadrones sin la experiencia que necesitan. La Marina de Estados Unidos, mientras tanto, avanzaba en la dirección opuesta. Para 1943, los candidatos a piloto americanos recibían 500 horas de entrenamiento de vuelo. Japón recortaba las suyas, 2 líneas en un gráfico cruzándose, divergiendo un poco más cada mes. Para 1944, Japón despojaba a sus escuelas de entrenamiento de instructores de vuelo, asignándolos a unidades de combate, hombres cuyo trabajo era formar a la próxima generación de aviadores, llenando ahora cabinas que sus propios alumnos debían haber ocupado algún día. Japón pedía prestado contra un futuro que simultáneamente impedía que llegara. Cuando una nación canibaliza su propio sistema de entrenamiento para librar una sola batalla, está aceptando que, pase lo que pase en esa batalla, el resultado de la guerra ya está decidido. La mayoría de los hombres que volarían desde los portaaviones japoneses el 19 de junio de 1944 habían recibido el mínimo, entrenados con prisa y enviados a llenar el vacío dejado por hombres que habían sido los mejores del mundo. Algunos sabían que no estaban listos. Volaron de todos modos. Ese es un tipo distinto de coraje, no la confianza del experto, sino la resignación del hombre que comprende su posición y aún así sube a la cabina. El vicealmirante Jisaburo Osawa no creía que nada de esto fuera fatal. O más bien, sabía que sus pilotos eran menos experimentados de lo que hubiera querido, y tenía un plan para compensarlo. Osawa no era un hombre imprudente. A sus 57 años, lo bastante alto como para destacar en cualquier sala, sus marineros lo llamaban la gárgola, no sin afecto. Cargaba con la reputación del almirante de portaaviones más capaz de la Armada Imperial japonesa. Era innovador, reflexivo, atento con sus hombres. Comprendía la aviación de portaaviones mejor que casi nadie en el alto mando japonés. Comprendía también que sus grupos aéreos, por sí solos, no podían derrotar a la Fuerza de Tarea 58 en un combate directo. Así que diseñó un plan que no lo requería. La Operación Ago descansaba sobre una arquitectura crítica única. La primera flota aérea del vicealmirante Kakuji Kakuta, aviación naval terrestre operando desde aeródromos por todas las Marianas, actuaría primero. Cientos de aviones golpearían a los portaaviones americanos desde la cadena de islas antes de que los barcos de Osawa entraran en su alcance. Para cuando los 430 aviones de Osawa despegaran, los americanos ya estarían debilitados, su fuerza de caza reducida. Y los portaaviones de Osawa contaban con una ventaja más.
Sus aviones tenían mayor alcance que los americanos. Podía atacar desde más allá del alcance de represalia. Podía golpearlos desde una distancia donde no podían devolver el golpe. Sobre el papel, la fuerza combinada de aviación terrestre y de portaaviones alcanzaba casi 1000 aeronaves. Sobre el papel, el plan era sólido. Esto es lo que Osawa no sabía. La primera flota aérea había sido diezmada. Las incursiones de portaaviones americanos en la primavera de 1944 habían barrido los aeródromos de las Marianas, destruyendo aviones en tierra, matando pilotos, quemando combustible y munición. La fuerza autorizada de la Fuerza Terrestre de Kakuta era de 630 aviones. El número real, tras las incursiones, era una fracción de eso, y seguía disminuyendo. Kakuta no había reportado sus pérdidas con exactitud. Ya fuera un engaño deliberado o simplemente el fracaso de un hombre incapaz de soportar decir cuán mal estaban las cosas, el efecto era idéntico. Toda la primera fase del plan, el ataque preliminar que debía agotar a los americanos antes de la batalla de portaaviones, estaba construida sobre un cimiento que ya se había derrumbado. Osawa navegó hacia el mar de Filipinas creyendo tener una fuerza aérea en sus flancos. No la tenía. Vio zarpar su flota sin saberlo. El 18 de junio, submarinos americanos habían rastreado a la flota japonesa desde que zarpó de Tawi-Tawi. El almirante Raymond Spruance, a bordo del USS Indianapolis, sabía desde días atrás que se avecinaba un enfrentamiento. Hacia el final de la tarde, la fuerza de tarea 58 se concentraba cerca de Saipán. El vicealmirante Mark Mitcher, al mando de la fuerza de portaaviones desde el puente de Lexington, quería avanzar hacia el oeste durante la noche, aproximarse a la flota japonesa en la oscuridad y llegar al amanecer en posición para un golpe decisivo, mientras Osawa aún estaba fuera de alcance de represalia efectiva. Su Estado Mayor calculó los números. La geometría era favorable. El tiempo funcionaba. Spruance dijo que no. Su razonamiento: existía la posibilidad de una maniobra de flanqueo japonesa. Si la fuerza de tarea 58 avanzaba hacia el oeste y dejaba expuesta la cabeza de playa de Saipán, una fuerza de superficie japonesa proveniente de otra dirección podría caer sobre la flota de invasión mientras los portaaviones estaban demasiado lejos para ayudar. Tenía miles de marines en tierra. Su misión principal era protegerlos. A bordo del Lexington, el Estado Mayor de Mitcher apenas contenía su furia. El propio Mitcher decía poco, como casi siempre, pero los aviadores comprendían lo que costaba aquella decisión. Osawa tendría el primer golpe. Los aviones japoneses alcanzarían a la fuerza de tarea 58 antes de que los aviones americanos pudieran alcanzar a Osawa. La iniciativa pertenecía a los japoneses. Lo que ni Mitcher ni Spruance sabían era que no existía ninguna maniobra de flanqueo japonesa en marcha. Osawa no intentaba ningún rodeo. Ago exigía un asalto frontal. No había ninguna fuerza japonesa curvándose para golpear Saipán. Spruance se protegía de una amenaza que no existía, pero Spruance no podía saberlo. Tomó la decisión que podía tomar con la información que tenía. La flota mantuvo su posición. La noche pasó, y por la mañana, 430 aviones japoneses despegaron de sus cubiertas de vuelo y volaron hacia el este. El 19 de junio de 1944, un oficial de inteligencia a bordo de uno de los portaaviones americanos registró la mañana en su diario. Despertaron con un mar ominosamente plácido. La noche había pasado con tranquilidad, pero los despachos matutinos traían presagios de horas ocupadas y agitadas por delante. El radar americano detectó la primera formación japonesa a 240 kilómetros de distancia. Los oficiales de dirección de caza comenzaron a trabajar la radio. Sabían cuántos aviones llegaban, a qué altitud, en qué dirección. Comenzaron a vectorizar a los Hellcat hacia la altitud y la posición. El Grumman F-6F Hellcat era la respuesta a una pregunta que la Marina de Estados Unidos había pasado todo 1942 formulándose: ¿cómo matamos al Cero? No superándolo en maniobrabilidad. El Cero era más ligero, más ágil, con un radio de giro más cerrado que cualquier cosa que América hubiera puesto en el aire.
La respuesta fue construir algo más grande, más rápido en línea recta y en picado, blindado contra el fuego que había desgarrado a los cazas americanos anteriores, con tanques de combustible autosellantes y 6 ametralladoras de calibre .50, capaces de desgarrar cualquier cosa que tocaran. El alcance y la maniobrabilidad del Zero eran sus fortalezas. El Hellcat estaba diseñado para volver irrelevantes esas fortalezas. Osawa lanzó 4 oleadas a través del mar de Filipinas. Cada una fue recibida por Hellcat en altitud, dirigidos por radar, ya esperando. Los cañones antiaéreos de la flota americana levantaron una muralla de fuego usando proyectiles con espoleta de proximidad que detonaban automáticamente al pasarlo bastante cerca de un avión sin necesidad de impacto directo. Los pilotos describían el cielo como palomitas de maíz negras. Formaciones que en otro momento podrían haber atravesado los huecos recibían bajas desde todas las direcciones simultáneamente. La primera oleada jamás alcanzó de forma efectiva a los portaaviones americanos. 69 aviones lanzados, la mayoría destruidos antes de acercarse lo suficiente. La segunda oleada la siguió y se destrozó. La tercera, la cuarta. En medio de aquello, el teniente Alex Brasiu, de 25 años, volaba su Hellcat desde el Lexington, ascendiendo hacia una formación de bombarderos en picado japoneses Judy, cuando los avistó, más de los que esperaba. Fue tras ellos. En 8 minutos, usando 360 proyectiles, destruyó a 6 aviones, 8 minutos. Se quedó sin munición y giró hacia casa. Aterrizó en la cubierta de vuelo del Lexington, entre una tormenta de fuego casi amigo. Los artilleros casi lo confunden con japonés, y salió de su avión. Miró hacia el almirante Mitchell en el puente. Después, levantó 6 dedos. Lo que Brasiu no descubrió, hasta que ya estaba de vuelta a bordo, era que su ala izquierda no había quedado completamente trabada durante la misión. Había volado los mejores 8 minutos de toda su guerra a un fallo mecánico de la muerte. El ala podía haberse plegado en cualquier momento. Bajó de su avión sin saberlo. Un piloto sin nombre, al aterrizar de vuelta en el Lexington, le dijo a otro en la cubierta que aquello había sido como una vieja cacería de pavos allá en casa. El teniente comandante Paul Buy lo escuchó. El nombre se propagó por toda la flota antes de que anocheciera. La gran cacería de pavos de las Marianas. Captura algo cierto sobre la asimetría de la matanza, pero pierde algo igualmente cierto sobre quienes iban en aquellas cabinas. No eran blancos de tiro. Eran hombres que volaban un plan construido sobre una fuerza aérea que ya no existía, al final de un colapso institucional de 3 años que nadie había logrado detener. No eran los mejores pilotos de Japón. Los mejores pilotos de Japón ya estaban muertos. Estos hombres volaron de todos modos. De los 430 aviones lanzados por la flota móvil japonesa, 35 regresaron. Mientras la batalla aérea rugía sobre el mar de Filipinas, algo se desarrollaba bajo la superficie que ninguna de las dos flotas comprendería del todo hasta horas después. El USS Albacore había pasado el 19 de junio acechando a la fuerza de portaaviones japonesa. Poco después de que Osawa lanzara su primera oleada, el Albacore se encontró en posición para disparar contra el buque insignia de Osawa, el Taiho, el portaaviones más nuevo de Japón, comisionado apenas meses antes, el portaaviones más fuertemente blindado de la flota japonesa, un barco diseñado específica y deliberadamente para ser inundible. El Albacore disparó. Un piloto japonés llamado Sakio Komatsu acababa de despegar de la cubierta del Taiho cuando vio la estela de un torpedo dirigiéndose directamente hacia su barco. Invirtió el rumbo, lanzó su avión hacia la trayectoria del torpedo y lo destruyó, salvando a su buque insignia. Un segundo torpedo impactó de lleno. El daño pareció menor. El Taiho redujo su velocidad en un nudo. El ascensor delantero se atascó en posición elevada. No se reportaron incendios. Osawa, de pie en el puente de banderas de su nuevo buque insignia, confiaba en que el barco había sido construido para absorber aquello. El barco estaba bien. Bajo cubierta, el impacto del torpedo había roto líneas de combustible y de gasolina de aviación. Vapor se acumulaba en los espacios interiores del barco.
Un oficial de control de averías, cuyo nombre se ha perdido en los registros, identificó el olor y ordenó aumentar el sistema de ventilación intentando dispersar el vapor. Hacía exactamente lo que dictaba un instinto razonable. No comprendía que, en cambio, estaba haciendo circular el vapor por cada espacio cerrado del barco, empujándolo más profundamente hacia el casco, mezclándolo con aire en una proporción que solo requería una chispa. El Taiho navegó durante horas más. Osawa seguía confiado. Entonces una chispa, quizás de una bomba, quizás de algo tan ordinario que no dejó rastro alguno, se encontró con el vapor. El portaaviones más moderno de Japón, el barco diseñado para ser inundible, detonó desde dentro. Explosiones secundarias recorrieron toda su cubierta de vuelo. Humo negro se elevó miles de metros. Escoró, redujo velocidad y comenzó a morir. Osawa fue trasladado por destructor y observó a su buque insignia arder en el horizonte tras él. El barco diseñado para resistir cualquier cosa había sido destruido por el intento de salvarlo. El hombre que ordenó aumentar la ventilación intentaba hacer su trabajo. Lo hizo con precisión. Destruyó lo que intentaba proteger. Esa misma tarde, el USS Kavala encontró al Shokaku. Había estado en el Pacífico desde Pearl Harbor, uno de los 6 portaaviones que lanzaron el ataque del 7 de diciembre de 1941. Había sobrevivido al Mar del Coral, a las Salomón Orientales, a las Islas Santa Cruz. 3 años de guerra en el Pacífico. Cada gran enfrentamiento de portaaviones. Los torpedos del Kavala acabaron con todo eso en minutos. Ningún americano en la superficie presenció ninguno de los 2 hundimientos. La batalla aérea consumía cada Hellcat disponible. Los submarinos habían atacado y vuelto a deslizarse bajo la superficie. La Marina de Estados Unidos había ganado lo que se llamaría la Batalla del Mar de Filipinas, y aún no lo sabía. El 20 de junio, aviones de reconocimiento americanos buscaron durante toda la mañana. A las 4 de la tarde, un piloto del USS Enterprise encontró a la flota japonesa, a 560 kilómetros al oeste. La distancia era extrema. Los pilotos de Meecher combatirían al atardecer y regresarían en total oscuridad. Algunos jamás regresarían, simplemente por quedarse sin combustible sobre mar abierto. Meecher lanzó de todos modos. El ataque encontró al portaaviones y lo hundió. 2 petroleros ardieron y se hundieron. Después los pilotos giraron hacia el este, hacia la oscuridad. Llevaban horas en el aire. Los indicadores de combustible, que no estaban llenos al despegar, ahora marcaban vacío. El mar de Filipinas, a las 9 de la noche, era un vacío. Sin horizonte, sin referencia, sin superficie visible. Un piloto americano llevaba casi 4 horas en el aire. Había encontrado a la flota japonesa, había soltado sus bombas y ahora buscaba a Lexington en la oscuridad. Su indicador le decía que le quedaban minutos. El océano estaba bajo él en todas direcciones y no podía verlo. Entonces se encendieron las luces. Meecher había tomado su decisión. Cada barco de la Fuerza de Tarea 58 se iluminó simultáneamente. Luces de navegación a lo largo de las líneas de flotación, reflectores barriendo el cielo, bengalas de estrella ascendiendo y estallando en blanco sobre ellos. Toda la flota, 15 portaaviones, 7 acorazados, docenas de cruceros y destructores, ardiendo en la oscuridad al mismo tiempo. Los submarinos de la zona verían aquello. Todo el principio del apagón nocturno quedaba abandonado. Meecher lo comprendía. Dio la orden de todas formas. Desde la cabina, debió parecer que una ciudad había aparecido en el fondo del océano. Pilotos aterrizaron en barcos que no eran el suyo. Algunos amerizaron junto a destructores y fueron sacados del agua. Algunos amerizaron demasiado lejos de cualquier barco y no fueron encontrados hasta el amanecer, o jamás fueron encontrados. De los hombres que no regresaron esa noche, algunos murieron por el mar, no por el enemigo. Habían sobrevivido a la cacería de pavos y murieron en el mar de Filipinas horas después, en la oscuridad, habiendo hecho todo bien. Pero la mayoría encontró las luces.
Esa es la orden que define a Meecher, no las 4 oleadas del 19 de junio, sino lo que hizo en la oscuridad, sabiendo lo que costaba, porque sus pilotos estaban ahí afuera, y él no estaba dispuesto a dejarlos morir para preservar una flota que ya había ganado su batalla. En la noche del 19 al 20 de junio, Ozawa esperaba. Había ordenado a los pilotos con combustible suficiente que se desviaran y aterrizaran en Guam u otros aeródromos de las Marianas. El silencio de aquellas bases, razonaba, significaba que sus pilotos habían aterrizado a salvo, dispersos, repostando, listos para reagruparse. Mantuvo su posición en el mar de Filipinas. No sabía que el Taiho y el Shokaku yacían en el fondo del océano. No sabía que su ataque aéreo del primer día había perdido aproximadamente 395 de 430 aviones. Esperaba informes que jamás llegarían, de hombres que ya estaban en el mar. El silencio que confundía con seguridad era el sonido de una muerte masiva en el mar de Filipinas. Cuando finalmente llegó el recuento, cuando el silencio se comprendió por lo que realmente era, la cifra cayó con el peso de algo estructural colapsando. 35 aviones regresaron de 430. Ozawa presentó su renuncia. Fue rechazada. Japón no podía permitirse perderlo. La Marina, que acababa de perder a casi 400 pilotos de portaaviones, 2 portaaviones de flota y los restos de su aviación terrestre, no podía permitirse también prescindir de uno de sus 3 oficiales de bandera capaces. Era demasiado valioso como para dejarlo ir, incluso en desgracia. Esto no era clemencia, era una sentencia. La aceptó con la misma dignidad que había mostrado siempre. Dijo muy poco. Se quedó. Las fábricas de aviones japonesas seguían funcionando. Los aviones podían reemplazarse, no de inmediato, no en las cantidades necesarias, pero podían construirse. Los pilotos no podían construirse en ningún plazo que importara. Los hombres que murieron sobre el mar de Filipinas el 19 de junio eran los últimos de los veteranos entrenados antes de la guerra, los supervivientes de Midway y de las Salomón, el núcleo irreemplazable de lo que todavía quedaba de la aviación de portaaviones japonesa. Los hombres que los reemplazarían ya estaban comprometidos, entrenados en meses en lugar de años, por instructores que a su vez habían sido retirados de escuelas cada vez más vacías por su ausencia. La lógica de este colapso conducía a un lugar específico. Si los pilotos entrenados no podían sobrevivir el tiempo suficiente para entregar sus armas de forma convencional, entonces el entrenamiento resultaba un desperdicio. Lo que importaba era la entrega, la bomba, el avión, la explosión contra el casco. Si el piloto no podía ser entrenado lo suficiente como para sobrevivir a la aproximación, entonces el piloto se convertía en el arma. El entrenamiento se volvía irrelevante. En cuestión de meses tras la cacería de pavos, el programa Kamikaze quedó formalizado. No era locura, era la conclusión lógica de un proceso que había comenzado cuando Japón se encontró en una guerra de desgaste para la que su sistema de entrenamiento jamás había sido diseñado a sobrevivir. La cacería de pavos no solo mató pilotos, cambió para qué servían los pilotos. Mientras tanto, en las islas de Saipán y Tinian, capturadas en las semanas siguientes a la batalla, ingenieros americanos tendían pistas, largas franjas de concreto, capaces de albergar al mayor avión en servicio, el B-29 Super Fortress. Alcance, casi 5.600 kilómetros. Objetivo, Japón. En un año desde la cacería de pavos, los B-29 despegaban de Tinian de noche y volaban hacia el norte sobre el mar de Filipinas. El espacio aéreo sobre las islas japonesas estaba vacío. No había aviación de portaaviones para interceptarlos. No quedaban pilotos experimentados para enfrentarlos. Los hombres que podrían haber disputado ese espacio aéreo yacían 500 kilómetros al oeste de Saipán, en aguas de casi 4.000 metros de profundidad, donde habían caído en una mañana despejada de junio de 1944. Y Shisaburo Ozawa, el almirante de portaaviones japonés más capaz de toda la guerra, el hombre que diseñó Ago, el hombre que vio arder a su buque insignia y presentó su renuncia y fue rechazado, aceptó una última misión en el Golfo de Leyte, en octubre de 1944. Se le dio el mando de una fuerza de portaaviones, 4 portaaviones, cubiertas de vuelo vacías, sin aviones. El plan era explícito.
Debía navegar hacia el norte y atraer la atención de la flota del almirante Halsey, sirviendo de cebo para que otras fuerzas de superficie japonesas golpearan la cabeza de Playa de Leyte, mientras los americanos lo perseguían a él. Se le entregaron barcos diseñados para proyectar poder aéreo, despojados de todo lo que hacía real ese poder, y se le ordenó llevarlos a la batalla para ser destruidos. Aceptó. Navegó hacia el norte. Cumplió con su deber. Sobrevivió, como había sobrevivido al mar de Filipinas, como había sobrevivido a todo lo que la guerra le había puesto por delante. Sobrevivió a la marina a la que sirvió y al imperio por el que combatió, y murió en 1966, a los 80 años, en un país que había sido bombardeado desde las mismas islas que su batalla debía haber protegido. La batalla del mar de Filipinas duró 2 días. Lo que aquellos 2 días pusieron fin había tomado 30 años en construirse. Japón había edificado la mejor aviación naval del mundo para una guerra que debía durar 6 meses. Duró 44. La distancia entre esas dos cifras se mide en pilotos, en horas de vuelo recortadas, en instructores arrancados de las escuelas, en hombres de reemplazo empujados apresuradamente hacia cabinas para las que no estaban listos, volando un plan construido sobre una fuerza aérea que ya había dejado de existir. Volaron hacia el este sobre el mar de Filipinas en una despejada mañana de junio y encontraron lo que los esperaba. 35 regresaron a casa. Las luces se encendieron aquella noche porque un almirante americano se negó a dejar morir a sus hombres en la oscuridad. Fueron vistos porque quedaban hombres con vida para verlos. Los 395, los que jamás regresaron a ninguna cubierta, de ningún barco, bajo ninguna bandera, no tuvieron esa luz. Solo tuvieron la mañana hacia la que volaron, y después, el mar. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.